Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video tenemos nuevos códigos de descuento, juegos muy baratos, también tenemos noticias de videojuegos gratuitos, vamos a tener juegos gratis, juegos de pago que van a tener contenido gratuito, así que vamos a hablar un poco de eso. Nuevas noticias de PlayStation 5, de actualizaciones importantes de la app de PlayStation, tanto de la aplicación de PlayStation en la consola de PlayStation 5 como de la aplicación para móviles de Play 4 y Play 5. Vamos a hablar también un poco de PlayStation Plus Collection y del cierre de servidores de un juego gratuito. Un nuevo juego gratuito va a cerrar sus servidores, así es. ¿Querés saber sobre esto y mucho más? Quédate en este video hasta el final y recuerden que me ayudan muchísimo si les gusta el contenido de videojuegos, dando un like, comentando lo que ustedes quieran y también suscribiéndose y activando la campanita si son nuevos en el canal. Van a salir beneficiados tanto ustedes como yo, obviamente, porque me ayudan muchísimo para seguir creciendo en suscriptores y cumplir la meta de los 100.000 suscriptores, que la verdad es todo un sueño para mí, me ayudan mucho y también van a estar informándose día a día de las noticias de videojuegos. Sin más preámbulo y sin más relleno, vamos a comenzar con las noticias del video de hoy. Lo primero que les quiero comentar es que si entran en el enlace de la descripción van a tener un auténtico descuento de hasta el 95% en algunos juegos. Le dan a ver juegos y acá tienen una lista repleta de juegazos en los cuales van a tener hasta un 95% de descuento y los tienen muy pero que muy baratos en la tienda de Neva. Por si fuera poco, también tenemos otra sección acá que dice juegos por menos de 5 euros. Le damos acá clic y nada, ingresan obviamente desde el enlace que les dejo en la descripción y acá lo interesante y lo bueno que tienen es que pueden buscar por filtros, ¿sí? Pueden buscar juegos, DLC, game points, suscripciones y demás o gift cards. También pueden buscar en Steam, en el Xbox Live, en Ubisoft Connect, en lo que sería PlayStation 4. En las regiones también pueden poner global, Europa, Argentina, Latinoamérica, la que quieran. Pueden poner los filtros que quieran en esta tienda que la verdad está repleta de juegazos muy pero que muy baratos y tiene descuentos muy interesantes. Así que recuerden, ingresen en el enlace de la descripción para ver los juegos más baratos de todas las tiendas y en la mejor tienda virtual de videojuegos. Bien, pasemos a la siguiente noticia. Vamos a hablar de un juego gratuito, completamente gratis, que va a cerrar completamente sus servidores. Vamos a ver en qué fecha y vamos a ver qué juego es el que va a cerrar sus servidores. Y el juego del que estamos hablando es Knockout City. Knockout City es una competición online de balón prisionero que se estrenó, recordemos, en mayo del 2021 con el sello de Electronic Arts y que en 2022 pasó a ser autopublicado bajo el modelo gratuito. Este juego cerrará sus servidores el día 6 de junio. Sin embargo, la desarrolladora Velan Studios no condena al juego al olvido. Ha anunciado una edición Private Hosted Server que se podrá descargar gratis en PC durante los próximos meses, permitiendo crear servidores privados en la comunidad. Knockout City, recordemos que se lanzó en Play 4, Xbox One, Switch y PC y luego se lanzó en versiones para Play 5 y Xbox Series XS. Los desarrolladores del juego dijeron que algo más de 2 años después del lanzamiento, los servidores alrededor del mundo se apagarán y ya no será jugable. Que ha sido una decisión extremadamente difícil pero necesaria e importante para el estudio. ¿Qué opinan de los cierres de servidores de estos juegos gratuitos que venimos anunciando en el canal? Recordemos que esta semana ya habíamos anunciado que otro de los proyectos multijugadores cerraría sus servidores por falta de éxito, llamado Rumbleverse, el brawler gratuito de Epic Games y Iron Galaxy. Si no vieron ese video, se los dejo por acá arriba para que tengan toda la información completa de esta noticia. Y amantes de Harry Potter, está muy cerca de salir el juego de Hogwarts Legacy y se ha filtrado su mapa. Por lo que se ve es enorme, así que vamos a hablar un poquito de este mapa, un poquito de la fecha de lanzamiento del Hogwarts Legacy, que va a ser un juegazo, el cual está 100% recomendado en este canal, y también vamos a hablar en qué plataformas está disponible y cuándo. Hogwarts Legacy revelará toda su magia el próximo 10 de febrero en PlayStation 5, Xbox Series XS y ordenadores a través de Steam y Epic Games. Aunque aquellos que hayan adquirido la edición deluxe podrán disfrutarlo a partir del 7 de febrero, gracias al acceso anticipado. En cualquier caso, todavía queda exactamente una semana para que todos los fans de Harry Potter puedan disfrutar del nuevo juego de Avalanche Studios. Aunque las filtraciones ya corren por las redes sociales, incluyendo el mapa del mundo abierto, que apunta a ser realmente extenso y variado en cuanto a áreas por visitar. No les puedo mostrar directamente el mapa o el tráiler por un tema de copyright y de que me pueden llegar a bajar el video, pero vamos a comentar un poquito de lo que se vio en ese video. El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería funciona como el edificio central del mapa al que los jugadores pueden acceder para realizar una serie de actividades en las diferentes clases, interactuar con otros personajes, mejorar su magia y equipamiento, descansar y en general prepararse para la aventura que les aguarda
tarde más allá del castillo. A pesar de que el video original de Twitch que mostraba el mapa de Hogwarts Legacy en su totalidad haya sido eliminado, es posible verlo a través del enlace que les voy a dejar en la descripción por si ustedes quieren ir a verlo. Tal y como se puede ver en ese tráiler, el juego contará con una gran variedad de zonas alrededor del colegio y numerosos puntos de interés. Vamos a hablar un poco de lo que promete ser este lanzamiento de este juego, por si todavía no están muy convencidos de adquirirlo o no. Hogwarts Legacy promete ser una cuidada aventura de acción en el mundo abierto con elementos RPG que seguirá los cánones que nos tiene acostumbrado el género. Si bien pocas actividades que hemos podido probar en el colegio de magia y hechicería nos han convencido, hay muchas otras que han provocado que la espera hasta el 10 de febrero sea mucho más ardua. Lo más espectacular de este juego son algunas secuencias como de secuencias cinematográficas, y con el mando de PlayStation 5 en mano, obviamente tenemos muchas más sensaciones de lo que está viviendo el juego. Un sistema de combate mucho más dinámico del que esperaba. También tenemos un sistema de combate mucho más dinámico del que se esperaba, y por supuesto la representación de Hogwarts y promesa de ser uno de los magos o brujas que querramos ser. ¿Qué opinan ustedes de este Hogwarts Legacy? Fanáticos de Harry Potter y de la saga, ¿piensan comprar este juego o piensan esperar un poco a ver qué opinan o alguna oferta? Díganme acá abajo en los comentarios. Pasemos a hablar de un juego de pago que se llama Wild Hearts, pero que va a recibir contenido gratuito después de su estreno y no tendría micropagos. Les voy a estar comentando un poco de este juego porque va a salir a la venta dentro de poco y vamos a hablar de qué se trata y a ver si conviene o no conviene. Wild Hearts, el videojuego de cacería de monstruos de Electronic Arts y Omega Force, no tendrá microtransacciones, recibirá contenido gratuito después de su lanzamiento y se podrá jugar de forma completamente offline. Así lo confirmó Lewis Harvey, productor ejecutivo, en una reciente sesión de preguntas y respuestas en un hilo de Reddit, en donde afirma que todos los contenidos posteriores al lanzamiento del juego van a ser gratuitos, incluyendo nuevos kemono, las criaturas y monstruos, y muchas más cosas. No tenemos planes de incluir microtransacciones. Por si fuera poco, Harvey aseguró que los jugadores que desean disfrutar de la experiencia en solitario y no de forma completamente online, podrán hacerlo de una manera offline, además de que el postgame será bastante completo. Se ampliará con actualizaciones gratuitas, ya que permitirá a los usuarios embarcarse en un nuevo viaje para dar caza a kemonos más fieros y poderosos, los cuales han sido bautizados como Volatile Kemono. Respecto a estos monstruos que podemos combatir más allá de la campaña principal, que tendrá una duración no muy poca ya que va a ser cercana a las 30 horas, se comenta que llevarán al jugador a un nivel un poco más difícil que los kemonos normales. Y atentos porque tenemos las versiones para Play 5 y Xbox Series que van a tener unos detalles extras en cuanto a gráficos. Las versiones de Play 5 y Xbox Series X contarán, como viene siendo habitual prácticamente en todos sus lanzamientos, con dos modos gráficos que los jugadores podrán escoger antes de empezar a jugar. Por un lado, el modo rendimiento estará activo por defecto y permitirá disfrutar de una experiencia de resolución a 1080p y 60 fotogramas por segundo. Mientras que aquellos que prefieran una mejor calidad de imagen pueden escoger el modo calidad, que va a ofrecer 4K pero a 30 FPS. Adicionalmente, el ejecutivo no ha revelado qué resolución y fotogramas por segundo tendrá el título en Xbox Series S y en PlayStation 4 y Xbox One. Recordemos que Wild Hearts tiene una fecha de lanzamiento para el 17 de febrero de este mismo año y se espera un precio de alrededor de $69 o $59 dependiendo de la edición que seleccionen de este juego. Pasemos a hablar un poco de la consola de PlayStation 5 porque, como les dije en la intro, vamos a tener una nueva actualización. PlayStation 5, Sony presentó un nuevo firmware beta que incluiría la compatibilidad BRR a 1440p, el chat de voz vía Discord y mucho más. Sony vuelve a la carga con una iniciativa destinada a brindar la mejor experiencia posible para los millones de clientes que tienen en cada rincón del planeta. En esta ocasión, los japoneses introdujeron a la nueva actualización del firmware beta exclusivo para PlayStation 5, donde se destacan las novedades de compatibilidad BRR y los servidores de Discord. Por su parte, la función principal de BRR será permitir la adaptación de los monitores compatibles con una resolución de 2560 x 1440 píxeles y por ende la chance de visualizar los videojuegos favoritos siempre y cuando sean compatibles dentro de la imagen 1440p o también conocido como 2K, para así lograr una imagen pulida con movimientos y efectos de mayor suavidad. Para hacer uso de esta novedad será necesario contar con un cable HDMI 2.1 y seguir los siguientes pasos con el fin de activarlo. En primer lugar, deben alinear la sección de opciones, luego en pantalla y video, seleccionan el apartado de salida de video y una vez ahí pueden iniciar la prueba de BRR junto a sus 1440 a 120 Hz si poseen un hardware capaz de alcanzarlo. Dentro de las demás funciones vistas tenemos el chat de voz de Discord, la novedosa herramienta de los líderes de comunicación in-game llega a PlayStation 5.
Para testearlo, bastará con iniciar sesión en tu cuenta de Discord, vincularla en la consola de Sony mediante el escaneo del código QR con la app de Sony y posteriormente ingresar el código que PlayStation te dará. Por su lado, las facilidades que incluirá esta colaboración está la posibilidad de armar una sala con amigos para charlar o poder visualizar en tiempo real lo que juegan los demás contactos. Asimismo, Sony agregó la chance de unirse a la partida, facilitó las opciones para compartir capturas de pantalla o videos hacia PlayStation App y la transferencia de datos vía Wi-Fi o cable. Sumado que a partir de la reciente actualización los jugadores van a poder compartir pantalla entre amigos. Sin embargo, no todos son noticias hermosas y lindas porque, como saben, les estoy hablando de PlayStation 5, en PlayStation 4 no tenemos estas novedades y además tenemos un aspecto negativo en cuanto a las regiones. Para la región de Sudamérica la beta no está disponible, ya que por ahora es exclusiva de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia. En adición a esto, Sony aclaró que no está garantizado que todas estas funciones presentadas lleguen al producto final. ¿Y a vos qué te parecen estas nuevas funciones que van a tener la beta de PlayStation 5? ¿Vas a anotarte en la beta o vas a esperar a que salgan de forma oficial? Y siguiendo por el lado de Sony, vamos a hablar un poco del PlayStation Plus Collection porque tenemos la novedad que va a dejar de estar disponible en PlayStation 5. Vamos a ver en qué fecha y qué juegos van a dejar de estar disponibles. PlayStation Plus Collection, lo decía re inglés. PS Plus Collection es una selección de grandes éxitos de PlayStation 4 que se ofrece gratis a los usuarios de PlayStation 5 con suscripción a PlayStation Plus. Esta colección lleva disponible desde el lanzamiento de la consola de nueva generación de Sony hace ya más de 2 años. Ahora la compañía ha anunciado que ya no se va a seguir ofreciendo a suscriptores, aunque quienes lo hayan añadido a sus bibliotecas pueden seguir accediendo a estos juegos siempre y cuando mantengan la membresía de PlayStation Plus. Por lo tanto, jugadores, si ustedes ya tenían el PlayStation Plus Collection en PlayStation 5 y ya canjearon todos los juegos, mientras mantengan esta suscripción de PlayStation Plus activa, van a seguir teniendo estos juegos, se saque o no se saque el servicio para los nuevos jugadores. Ahora vamos a ver qué juegos están incluidos en el PlayStation Plus Collection y cómo obtenerlos, que todavía están a tiempo. Tenemos disponibles estos juegos hasta el 9 de mayo, que es cuando se va a retirar el PlayStation Plus Collection de la consola. Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us remasterizado, Until Dawn, Uncharted 4 El desenlace del ladrón, Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot Saint Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter World, Mortal Kombat 10, Persona 5 y Resident Evil 7. Cabe recordar que hay un pequeño truco para obtener estos juegos en PlayStation 4, porque tengas o no PlayStation 5, si vos tenés PlayStation 4 con PlayStation Plus en tu cuenta, le pasás a un amigo que tenga la Play 5 o vas a lo de un amigo que tenga la Play 5, ingresas tu cuenta, añadís estos juegos con el PlayStation Plus Collection a tu biblioteca y después te vas a tu Play 4 y los descargas desde la biblioteca en tu Play 4. Los vas a tener completamente gratis, obviamente teniendo esta suscripción activa de PlayStation Plus siempre, o sea no sería gratis, pero bueno, gratis entre comillas, pagando la mensualidad del PlayStation Plus, los tendrías para siempre en Play 4 y si en algún momento te vas a Play 5, cambias de plataforma, los vas a seguir teniendo en tu biblioteca. Hablemos un poco de juegos gratuitos. Ya hablamos del cierre de servidores de un juego gratuito, pero ahora vamos a hablar de una nueva actualización, de una nueva temporada, de un juego gratuito que ya fue lanzado al mercado. Estamos hablando de Warzone 2.0, que tendríamos una nueva temporada y un nuevo mapa. Activision Blizzard ha publicado a través de YouTube un nuevo tráiler centrado en Ashika Island, un nuevo mapa que formará parte de la segunda temporada de contenidos que llega a Call of Duty Warzone 2.0 el 15 de febrero. Está enfocado en una presentación general de la isla, por lo que muestra sus principales localizaciones y puntos de interés. Según podemos leer en el blog de Call of Duty, la isla de Ashika forma parte de un pequeño archipiélago situado en un lugar desconocido de una región de Asia. Esta zona alberga armamento nocivo enviado desde la instalación del laboratorio biológico Al-Mazraq, el actual mapa de Warzone 2. Les recuerdo que la segunda temporada de Warzone 2 incluirá, además de las esperadas correcciones de estabilidad, equilibrio de armas y ajustes del sistema de audio y las interfaces, nuevas características y el solicitado regreso del Gulag de 1 contra 1 como parte de estrategia de Activision por reenganchar a los jugadores. Vamos a ver si logran hacer eso en esta nueva temporada, equilibrando todo lo que dijimos que van a equilibrar y con los pequeños cambios que van a realizar en el juego. Y bueno, amantes de los videojuegos gratuitos, vamos a pasar a hablar en lo que queda del video de juegos gratis y también de algunos regalos que tenemos disponibles en las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿sí?
Primero empecemos por los juegos gratuitos, vamos a hablar de Kart Rider Drift porque tenemos la fecha de lanzamiento oficial de este juego en las consolas de Play 4, Xbox One, PC, iOS y Android. El nuevo juego de carreras de karts gratuito Kart Rider Drift lanzaría su temporada número 1 el 8 de marzo para PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS y Android. Recordemos que ya se había lanzado en lo que sería PC, iOS y Android, pero al momento de la salida de la temporada 1 iba a estar disponible en PlayStation 4 y Xbox One. También va a estar disponible a partir de ese momento, del 8 de marzo, el multijugador multiplataforma completo. Con una deslumbrante variedad de personajes y karts únicos, los jugadores de Kart Rider Drift tienen control total sobre las opciones de personalización para expresarse plenamente y cruzar la línea de meta con estilo. Se pueden desbloquear más personajes, karts, accesorios y emotes a través del Racing Pass estándar, donde los corredores pueden completar diferentes desafíos diarios y desafíos de evento. También hay nuevos desafíos y recompensas premium para los jugadores que decidan ir un paso más allá y comprar el pase de carreras premium. Pasemos en limpio entonces. Kart Rider Drift, tenemos la novedad de que va a estar disponible el 8 de marzo para Play 4 y Xbox One, que esperábamos que saliera porque ya había salido para PC, iOS y Android. Entonces tendríamos la temporada 1, les recuerdo, el 8 de marzo. Pasemos ahora a los juegos gratuitos que pueden disfrutar durante este fin de semana, durante hoy sábado, mañana domingo y en un tiempito del lunes, así que vamos a hablar de estos juegos. Empecemos con un juego ya anunciado en el canal, pero que les voy a estar comentando que ya está disponible para que lo recuerden. Estoy hablando de For Honor. Ubisoft ha lanzado una nueva promoción que permite jugar gratis a For Honor durante toda una semana, del 2 de febrero hasta el 9 de febrero. Este juego obviamente lo tienen hasta el 9 de febrero, no hasta el 6, pero lo tendríamos disponible durante este fin de semana y hasta el 9 de febrero. Está disponible en todas las plataformas a las que se puede jugar el juego, es decir, en Play 5, Xbox Series XS, Play 4, Xbox One y PC. Al finalizar la prueba gratuita podemos mantener el progreso si decidimos comprar el juego. Lo que sí, en las consolas de Xbox van a necesitar el Xbox Live Gold para jugarlo, como parte de promoción de los Free Play Days. Y hablando de los Free Play Days, además del For Honor, vamos a tener disponible como cada fin de semana, si están suscriptos al Xbox Live Gold, el acceso gratuito a las versiones completas de varios títulos seleccionados. En este caso tendríamos disponibles hasta el 6 de febrero el Eiyuden Chronicle Rising y el Naruto to Boruto Shinobi Striker. Por otro lado, también tenemos disponible Dysterra este fin de semana en Steam. En Steam podemos disfrutar de una pequeña prueba gratuita de fin de semana, concretamente del juego Dysterra, un juego de supervivencia y acción en un universo futurista. Se puede acceder a él gratis durante los próximos 3 días, durante los cuales tiene un descuento además del 30% en su acceso anticipado. Para descargarlo a coste cero, nada más tienen que ingresar a la página de Steam y buscar Dysterra. Por otro lado, también es importante anunciarles que tenemos 2 juegos gratuitos para siempre en el Epic Store durante este fin de semana y hasta el jueves 9 de febrero. Los juegos de los que estamos hablando son City of Gunster, que suele tener un valor de 30 euros, y también Dishonored, la muerte del forastero, que tiene el mismo valor, 30 euros. Estos juegos van a estar disponibles durante este fin de semana y, como les comentaba, hasta el jueves 9 de febrero, y el mismo jueves 9 de febrero vamos a tener otro juego gratuito disponible cuando se vayan estos dos, que se llama Recipe for Disaster, un simulador de gestión de restaurante completamente gratis hasta el otro jueves 16 de febrero. Bien, pasemos ahora a hablar un poco de las noticias. Pasamos ahora a ver regalos en la consola de PlayStation 4, PlayStation 5, regalos de DLC, complementos, como quieran llamarlos. Para eso nos tenemos que dirigir a nuestra PlayStation Store, como están viendo ahí de fondo. Vamos a ir a la sección de complementos, y una vez que estamos en la sección de complementos esperamos a que cargue y nos deslizamos hacia la derecha de todo. Vamos a ver que nos dice nuevos complementos, y acá tendríamos nuevos regalos o complementos. Le ponemos filtro, obviamente precio gratuito, y después de esto vamos a darle en ordenar en nuevo primero. Bien, estamos viendo los nuevos complementos en pantalla. Yo en otro video les había traído los complementos anteriores, y los nuevos complementos son estos 5 que ven en pantalla. Los primeros 3 de arriba y los 2 de abajo, sin contar el de FIFA. El de FIFA es un tema de Shark Factory que ya les traje en otro video. Y después tenemos con PlayStation Plus 4 complementos y uno sin PlayStation Plus. Bien, sin PlayStation Plus tenemos el paquete especial de Tomb Raider. Vamos a ver qué nos trae. No tenemos que tener PlayStation Plus, pero sí tenemos que tener el juego. Power Wash Simulator es un paquete especial de Tomb Raider, y tendríamos disponible lo que están viendo en pantalla. Le dan simplemente a descargar cuando tengan instalado el juego y se les va a poner directamente en su juego este complemento DLC o regalo gratuito para este juego. Después, con PlayStation Plus tenemos para el Mortal Blitz Combat Arena. Si tienen PlayStation Plus Essential van a poder canjear este complemento, este regalo. Es un objeto que te da lo que están viendo en pantalla. Tenés un aumento de experiencia del 15% y un aumento de TP del 15%. Si tenés el Eternal
Animal Kingdom Battle Pick. Tendrás este complemento disponible, este regalo o DLC, y nos estaría dando 100 Aclore Manufacturing Tickets. No sé qué será, pero los jugadores de este juego deben tener idea de qué será. Por otro lado, para World of Tanks vamos a ver que tenemos recompensa de suministros para febrero. En este World of Tanks podemos canjear con el PlayStation Plus 400.000 de plata, 5 kits de reparación mejorados, 5 botiquines mejorados, 5 extintores de incendio mejorados, y el paquete está disponible para los usuarios de PlayStation Plus gratis hasta el 28 de febrero. Como último complemento, para el Bleach Brave Souls, un juego gratuito, tendríamos 5 boletos de invocación, tendríamos 5 boletos de accesorios y 50 boletos de almas. Este beneficio lo tienen los jugadores de PlayStation Plus y lo pueden canjear para el juego Bleach Brave Soul durante febrero. Y bueno, antes de terminar el video voy a saludar algunos comentarios de los videos anteriores que me estuvieron pidiendo saludos. Un saludo para Cristian Q, un saludo para Chupapis, un saludo para Samuel Molina, saludo para L Hueso La H, saludos para Nick Gigi 2023. Y si ustedes quieren un saludo en el próximo video, lo único que tienen que hacer es comentar acá abajo que quieren un saludo y yo los voy a estar saludando. Espero que les haya gustado muchísimo el video, que lo hayan disfrutado y me pueden dejar su like acá abajo, que es un clic, es gratuito y me ayuda muchísimo. También pueden comentar lo que ustedes quieran, no solamente para un saludo, sino las distintas cosas que fuimos viendo en el video, y suscribirse y activar la campanita si son nuevos en el canal y les gustó el contenido, la dinámica del video, o también pueden comentar alguna propuesta, alguna cosa que yo pueda hacer para mejorar el contenido. Estoy abierto a críticas constructivas, obviamente siempre escucho los comentarios de ustedes, así que nada, comenten acá abajo novedades o cosas que yo pueda ir implementando en los videos para mejorar el contenido y mantener más para mejorar el contenido y retener más a la audiencia, atraer nuevos suscriptores y demás. Sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final. Hasta la próxima. Chao.